Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora en que usted pueda ver este video. Continuando con la tónica de hablar del portal que nos abre la conexión con el divino, con el todopoderoso, que es la función que tienen los salmos, nos correspondería leer hoy día y meditar en el Salmo 4. El Salmo 4, que es un canto de David, quien de entre todos los eh, personajes que aparecen registrados en las escrituras, tuvo más persecuciones injustamente. David era un muchachito, todos sabemos, no más de 15 años, que cuidaba las ovejas de su padre, de semblante agradable, dulce, cantor. Tenía fama de estar siempre cantando y alabando al Todopoderoso cuando se encontraba en los lugares donde llevaba sus ovejas a pastar, a descansar, y pasaba muchas veces la noche de los veranos con las ovejas a la intemperie, vigilando que no viniese un animal de rapiña y dispuesto con su onda a defenderlo, aunque fuese un león, pero además con una lirita, una lira pequeña, la lira de David, con la que mirando las estrellas empezaba a alabar al Creador y a bendecir su nombre. David, todos sabemos que desde el momento en que decidió defender el honor de Israel, porque era ofendido todo Israel, todo su honor era atacado a través de Goliat, el gigante, que nadie, en época en que Saúl era el rey, nadie se atrevía a ir a la confrontación, a un duelo con este gigante que medía más de 3 metros. David, dentro de la contextura, se sabe que era bajito, porque Saúl era un gran guerrero, descendiente de la tribu de Benjamín. Él era alto, macizo, tenía un cuerpo de guerrero. Los hermanos de David todos estaban en el ejército del rey, pero David era un pastor. Como pastor era valiente para defender las ovejas, pero no estaba capacitado, según la imagen de David, como un soldado. Cuando David intenta redimir el nombre de Israel a través de salir y responder al reto de Goliat, que vemos que por su no sabía, sino su confianza plenamente en el Creador, él, a defender el nombre del Señor, va y se presenta delante de Goliat. Le traen una armadura, que era la armadura de Saúl, parece, y le quedaba gigante. Él no puede ir contra Goliat con esa todo ese traje de soldado, con, qué sé yo, con casco, con escudo, con protector torácico, porque le quedaba gigante. Entonces David simplemente, con sus manos limpias, con una boleadora, unas piedras en su morral, enfrenta a este Goliat y todos sabemos que certeramente dio con la piedra en la frente de Goliat y lo derribó, y luego con la espada que le pasaron a David le cortó la cabeza. Desde ahí David deja de ser el pastor ignorado por todos, un pastor más, un hijo menor de una familia que pastorea las ovejas, porque no es suficientemente fuerte para estar en el ejército. Pero desde ahí David tiene un nombre, que es el guerrero que venció a Goliat. Y las multitudes del pueblo decían: Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Y eso le jugó a favor y en contra. A favor, porque fue conocido por todos y fue alabado por todos, pero en contra, los celos que se levantan en el corazón de Saúl. A pesar de que Saúl llamaba a David para que le calmase cuando estaba alterado, cuando tenía, aparentemente cambiaba de ánimo, pienso yo que podía ser un tipo de bipolaridad, y David
cantando los cánticos que componía el Altísimo y tocando su lira, calmaba el espíritu de Saúl. Pero luego Saúl en su interior intuía que Dios lo podía desechar a él y tomar a David. Y le venían los celos contra David y comenzaba a perseguirlo y a querer matarlo. Ese es un tipo de persecución, un tipo de ataque que recibió David, uno de los primeros. Pero luego David fue atacado por su propio hijo, Absalón, cuando quiso derrocarlo, por otros generales y por supuesto por los filisteos, los grandes enemigos. Entonces David muchas veces estuvo en peligro y todas esas veces invocó al Eterno. Por eso compone este salmo y dice: al invocarte, oh Dios, de mi justicia, respóndeme. Oh Dios de mi justicia, al invocarte, respóndeme. En los momentos difíciles que he vivido, tú siempre me ayudaste. Y yo creo que ese es un testimonio claro que tienes tú, que tengo yo. Que en los momentos difíciles, cuando hemos invocado al Eterno, Él nos ha respondido. Compadécete, oye mi clamor. La gente, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a ofender mi honor? Hablaban de David, detrás de David. Cuando ocurre el evento con Betsabé, las mujeres y el resto de esposas que tenía David, todas cuchucheaban y sabían lo que había ocurrido y hablaban, y se sabía que David había tomado a la mujer de Urías y luego había hecho que Urías fuese al frente para que fuese muerto. Dice: ¿hasta cuándo la gente va a ofender mi honor con falsedades y mentiras? Algo de verdad y muchas falsedades se levantaron contra David. Que sepan, que la gente sepa que el Eterno me escogió por serle fiel. David fue siempre fiel al Creador. Y Él me oirá cuando le llame, cuando le invoque. Cuídense, no pequen. Reflexionen en sus corazones antes de dormir y callen para siempre. Hagan ofrendas de disculpas, confíen en Dios. Muchos dicen: ¿quién nos hará ver el bien? Ilumina nuestras mentes con tu presencia, Dios. Alegras mi corazón al ver que sus sembradíos y viñedos abundan. Junto a ellos viviré en paz. Me acostaré y dormiré tranquilo, porque solamente tú me harás reposar confiado. Este salmo refleja la confianza, la fe, la calidad de fe que tenía David en su Creador, que es la misma calidad de confianza, de fe que debemos tener nosotros del Creador. Porque Él nunca nos ha fallado, Él nos ha defendido en todo momento, incluso antes que nosotros llegásemos a conocerle o a invocar su nombre, cuando estuvimos en peligro. No sabemos qué ocurrió, pero Él nos defendió. Es un salmo de confianza que al recitarlo con toda intención del corazón, tu alma, mi alma, se llena de fortaleza en Él. Porque la fortaleza no es propia, es de Él. Pero al confiar en Él y a poner toda nuestra confianza en Él, nosotros quedamos revestidos con su escudo, quedamos bajo su cobertura y Él nos guarda. Él recomienda: cuídense de no pecar, reflexionen en la noche cuando van a acostarse, piensen qué ha pasado, qué ha ocurrido, qué decisiones hicieron, qué pensaron, qué hablaron, qué dijeron, qué hicieron durante el día. Si hay algo que en nuestro interior nos reprende, inmediatamente arrepentirse, pedir perdón, hacer ofrendas si hay que restituir a alguien, hacerlo para estar a cuenta
con el Creador. Y pedirle al Eterno que ilumine nuestras mentes. ¿Con qué? Con la presencia de Él, con la chequina, con la presencia del Espíritu Santo. Ilumine nuestras mentes. Y nos alegra saber que Él guarda nuestro sembradío, nos permite dormir en paz y despertar en paz confiado, porque el que guarda a su pueblo nunca falla. Algunos dirán, ¿y qué ha ocurrido? ¿Qué ocurrió con Israel en la época nazi? En que tantos judíos justos y pecadores fueron perseguidos, llegaron a estar en campos de exterminio, muchísimos a morir allí en las cámaras de gases, unos invocando al nombre del Eterno y otros ignorándolo. Pero a uno y a otro los hizo pasar por lo mismo. ¿Por qué? Porque como pueblo, se había adaptado a la diáspora, a las costumbres de los otros pueblos. Nosotros, que somos el pueblo del Señor, que habitamos en distintos lugares, en distintas ciudades, pero tenemos el sello del Espíritu Santo, debemos conducirnos de acuerdo a sus mandamientos y estar siempre atentos, orando, para que esto no ocurra. Otros van a decir, ¿y qué ocurrió el 7 de octubre? Ciertamente, el ataque del 7 de octubre también es un llamado de atención a todo el pueblo de Israel como nación, a volverse al Creador. Tengo el testimonio de una persona que vivía o vive aún todavía en un kibush frente al kibush Nidor, donde fue la matanza, la gran matanza. Fueron 2 kibush cerca de las fronteras con Gaza, donde entraron de madrugada y hicieron lo que hicieron. Pero al frente había otro kibush donde ellos tenían cerradas las puertas de la granja colectiva y habían estado celebrando la fiesta de esos días, que era la fiesta de las cosechas, de las cabañas, y como era Shabbat, estaban guardando el Shabbat. Estos otros 2 era gente que guardaba las tradiciones, no lo sé. No puedo decir Dios guardó a uno y a los otros no lo sé. Pero sí sé que nosotros tenemos que poner nuestra confianza en el Creador. Después de lo que ocurrió ese 7 de octubre, muchos jóvenes, muchas personas, muchos sobrevivientes de esa experiencia atroz se han vuelto al Creador. Siempre hay un propósito por el cual Dios permite las cosas, pero procuremos andar en sus caminos para ser como aquellos que habitan a la sombra del Altísimo y moramos en la presencia del Eterno. Tengan un buen día. Si les gustó, denle like, dejen comentarios, suscríbanse al canal y tengan una muy buena